Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro En busca de la decisión, la industria maquiladora en Ciudad Juárez, que es una obra del doctor Samuel Schmidt. Nos honran con su presencia en el presidium las siguientes personalidades. El señor rector Rubén Lau Rojo, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El doctor Samuel Schmidt. El ingeniero Jaime Bermúdez. El señor Richard Bolin. Y el maestro Manuel Loera de la Rosa, quien será comentarista del libro. A continuación vamos a ceder el micrófono al señor rector Rubén Lau Rojo, quien será el moderador de esta presentación. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento importante, singular. Hace un momento, antes de ingresar aquí a la sala, le comentaba yo a don Jaime que no es común ver a tanta gente cuando se va a presentar un libro. Y nos felicitamos, bueno, de que la temática y los personajes contenidos en el libro pues tengan un poder de convocatoria importante para estar hoy aquí presentes. El libro que hoy se presenta, obviamente, bueno, pues no está de más decirlo, aunque es evidente, bueno, que el trabajo invertido por Samuel Schmidt pues es encomiable, es importante, y también el trabajo invertido por los entrevistados pues es no menos importante, porque creo que algunos de ellos los llegó medio a agotar, a exprimir, ¿no? Y era necesario que así fuera, creo yo, para que tuviésemos esta, creo yo que es la primera versión, la primera obra que recoge, que registra, que codifica lo que pudiéramos llamar la historia real de cómo se dio esto que hoy ya todo el mundo conoce como el fenómeno maquilador, no solo en Juárez, sino en todo el país. Y la verdad es que yo, cuando empecé a leer algunas de las entrevistas o las leí, pues empecé a tener una visión más real de cómo fueron las cosas, de las dificultades, de las dudas, de las apuestas que hicieron quienes anduvieron pues empujando esto. Y este libro servirá también para ver al fenómeno maquilador desde otra perspectiva, desde otro ángulo, de ese ángulo desconocido que a veces es mucho más revelador que las cifras y los impactos que en un momento dado se tienen. Y registra además algo que muchas veces se pierde en los fenómenos o periodos históricos, que es justamente la vivencia de las gentes, el testimonio vivencial de los actores. Casi siempre cuando, y aquí hay historiadores importantes como el doctor Enrique Semo, el mismo Carlos González Herrera, de la universidad, ¿no? Cuando ellos examinan documentos viejos de archivos, a veces, si no se meten en la vida cotidiana, en lo que la gente comía, en las angustias, en los problemas de la vida real, casi siempre los fenómenos históricos, los fenómenos se codifican con frases que no nos permiten ver a los actores. Este tipo de registros justamente nos toca ver al hombre, al individuo, moviéndose en una circunstancia y tratando de remover un montón de barreras, a veces las más difíciles, aquellas conceptuales que no permitían la toma de una decisión para implementar toda una política o un desarrollo económico de una región. Entonces creo que el valor del libro es un valor extraordinario, porque nos permite justamente registrar estas cosas.
Y bueno, además tenemos aquí con nosotros a actores, a hombres que hicieron, que empujaron, que patalearon, o como le quieran decir ustedes, pues, pero que empujaron, o para usar una expresión muy fronteriza, que pucharon, pues, el fenómeno que hoy es muy conocido, pues razón de más para que la presentación de la obra tenga esa frescura y esa vivencia con los actores que afortunadamente todavía nos acompañan, ¿no? Entonces a ellos en particular pues queremos agradecerles que nos acompañen y también de alguna manera que vean en esta obra que integró Samuel Smith, obviamente con la ayuda de ellos, que vean también una forma de una especie de reconocimiento o de un homenaje a un esfuerzo que se hizo durante algún tiempo. Creo que este tipo de obras además servirán para hacer una historia de la que no hay mucho, al menos en el estado de Chihuahua, que es la historia de la empresa, la historia del empresariado, la historia de los hombres que han jugado un papel importante en la dinámica del desarrollo económico y social de las regiones, ¿no? Y creo que este tipo de textos pues también contribuyen a que se vaya agendando pues en el trabajo de la gente, de los investigadores, de los historiadores, este tipo de relatos, de comentarios, de historias que son muy importantes para la historia de la región. Entonces ya no los canso más con esta pequeña introducción. Creo que lo que los estamos haciendo también con la presentación tiene su factor mercadotécnico. Es importante que adquieran el libro, que lo compren. Don Jaime me dijo, ¿cómo me gustaría que todo el mundo me saludara con el libro así encima? ¿Verdad? ¿Verdad? Y el señor Bolin también me dijo, yo quiero ver a todo el mundo de negro, ¿no? Pero más allá de que lo compren, pues que lo lean, porque es parte de la historia nuestra de esta ciudad, de esta región y por supuesto del país. Entonces vamos ahí me toca la parte más fácil, hacer estos comentarios, hacerlos reír 2, 3 veces, ¿no? Y vamos a cederle la palabra aquí al maestro Manuel Loera de la Rosa, quien es el director general de investigación y posgrado de nuestra universidad, para que él ya se meta al texto y les comente a ustedes en un lapso de 10 minutos lo que es pues la obra. Seguidamente de esto pues tendremos alguna intervención del propio Samuel y por supuesto los comentarios de los actores, de los que hicieron posible que 25 o 26 años después Samuel Smith se pueda parar el cuello publicando un libro sobre ellos, ¿no? Entonces tiene Manuel González Loera de la Rosa la palabra. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Para nosotros es muy grato compartir con ustedes las principales ideas de este texto que hoy nos ofrece Samuel Smith y que ha sido forjado a partir de los testimonios de los verdaderos fundadores de la industria maquiladora. Es un trabajo que en muchos sentidos le va a ahorrar muchos esfuerzos intelectuales a muchos investigadores que han hecho de su oficio estudiar la industria maquiladora y que, como aquí más adelante lo voy a comentar, han obtenido muy magros resultados. La sorpresa que uno se encuentra al abrir el documento y al recorrer los testimonios de las personas que han sido entrevistadas, 2 de quienes nos acompañan aquí, es muy grata porque de golpe y porrazo uno llega a conocer muy rápidamente la verdadera entraña, el verdadero tejido que acompañó a las decisiones que hicieron posible este proyecto en la industria maquiladora. A continuación voy a leer un texto que va a ser un recorrido muy rápido por las partes principales del documento y que básicamente lo que busca es ver cómo las decisiones de los empresarios, de los consultores, de los funcionarios públicos tuvo que navegar contracorriente, contra un aparato oficial, contra una reglamentación oficial que dificultaba con mucho la organización y la estructuración de estas iniciativas industriales. El libro del doctor Smith es un cofre
un tesoro de testimonios directos sobre el origen de una industria cuyo desarrollo ha sido fundamental en la vida económica de la ciudad, la región y el país. En las palabras de estos protagonistas, que con especial agudeza entrevistó Samuel, escuchamos respuestas contundentes a cuestiones que infinidad de estudios de toda índole han intentado resolver, pero que, a decir verdad, en mucho han contribuido a alejarnos de los hechos y la verdadera historia de la industria maquiladora. De una manera sencilla pero clara, en la voz de estos distinguidos personajes entrevistados podemos reconstruir los papeles de los actores que con su voluntad y visión apostaron a un proyecto que hace 3 décadas navegó en contra de las políticas, la cultura y los programas de fomento industrial dominantes. En este recuento de sus memorias encontramos el diseño de creativas soluciones a los nudos que la tradición y la cultura industrial de nuestro México imponía a la emergencia de proyectos empresariales que dependían de un marco más libre de operaciones. Entre esas venturosas decisiones que dan título a esta rica colección de testimonios, tenemos un acercamiento detallado a todo el marco de incertidumbre que rodeó al ingeniero Jaime Bermúdez cuando sobre la marcha, sin antecedentes ni respaldo financiero, en el buen sentido de la palabra, debió aventurarse a organizar el primer parque industrial que diera albergue a las plantas maquiladoras. Se reconoce también el papel que corresponde a don Antonio J. Bermúdez en el despegue del proyecto maquilador, quien en una fecha muy temprana, 1964, con su legendaria vocación de respaldar las grandes propuestas para el desarrollo de la frontera, contribuye al financiamiento del estudio que elaboró la oficina consultora Arthur D. Little para conocer los atractivos que Ciudad Juárez ofrecía a las plantas manufactureras norteamericanas. También, con mucha generosidad, los entrevistados no escatiman el reconocimiento a Octaviano Campos Salas, quien, como secretario de Industria y Comercio, conocía muy bien, hay evidencias de esto que señalo, el éxito de zonas industriales semejantes a las que trataron de armarse aquí en Juárez, en países asiáticos, y quien, sin duda, gracias al conocimiento de esa experiencia, facilitó la formalización del programa maquilador, a pesar de las políticas y regulaciones proteccionistas del gobierno mexicano que él mismo se encargaba, paradoja, de materializar. También hay un agradecimiento implícito a un chihuahuense muy connotado, ejemplar, Antonio Ortiz Menas, entonces secretario de Hacienda, autor intelectual del llamado Desarrollo Estabilizador y representante del organismo gubernamental cuya tradición centenaria de protección a la industria nacional agregaba al celo parroquial de las barreras aduanales el viciado y laxo criterio de la mordida, pero quien contra toda esa tradición tuvo la sensibilidad de sumarse a la iniciativa. Los créditos no se escatiman y confidencialmente nos narra el ingeniero Alfonso Murguía, el que para mí dio la pauta, son palabras de Alfonso Murguía, del gobierno federal fue el licenciado Luis Echeverría, que permitió el establecimiento muy al estilo de él. Queda asentado en el relato de quienes aportan sus experiencias el papel que le tocó jugar a empresas fundadoras que sirvieron de modelo para garantizar la confianza en la capacidad y el talento de trabajadores y mandos gerenciales mexicanos. Ese papel pionero, casi experimental, le tocó jugarlo a una empresa procesadora de cupones, muy conocida seguramente de todos nosotros, AC Nielsen de México, y en buena medida a una empresa mexicana ya establecida que rápidamente se incorporó al programa maquilador y entonces se dedicaba a la fabricación de molduras de pino. Hay también en el texto una muestra de la sabiduría empresarial, de la capacidad para distinguir los riesgos y las oportunidades locacionales de un terreno virgen cuya fertilidad en materia de inversiones industriales de gran envergadura era francamente desconocida. Quienes advirtieron ese potencial
solo lo pudieron apreciar gracias a su vasta experiencia internacional, pero de ello el ingeniero Richard Bolin nos puede ahora mismo dar un testimonio vivo y detallado. El libro, en suma, nos ofrece un caudal de soluciones, de audaces estrategias para asegurar el despegue de lo que hoy es el sector industrial más importante de México. Y esto no lo digo porque esté en Ciudad Juárez y aquí esté asentado el parque industrial de la maquiladora más importante. De hecho, ya en este momento, el 60% de la ocupación industrial en la industria manufacturera mexicana está instalado en la industria maquiladora. En el diseño de ella se jugaron la suerte fortunas personales, empresas internacionales y funcionarios visionarios. De todo ello ya hemos dado cuenta, pero también destaca el papel de factores impersonales relacionados con la vida económica, con las tradiciones e instituciones sociales, con las costumbres, con las expectativas y sobre todo con la ideología, y esto es muy importante, y la filosofía del empresariado y el trabajador fronterizo. Testigos de este pasaje de la historia económica de México, donde se traduce que 20 años antes de la liberalización económica de México, apenas formalizada en 1985, y mucho antes del despegue de la industria maquiladora en nuestra frontera, nuestra comunidad fronteriza tenía un ambiente muy amistoso, afecto a los intercambios con empresas y empresarios extranjeros, donde el flujo libre de ideas, costumbres, hábitos, pero sobre todo de mercancías, se sobreponía a las barreras de todo tipo y creaba una conciencia de interdependencia que facilitaba la implantación de negocios foráneos en la región. Creo, y con esto prácticamente concluyo, que debido a ello nuestra apertura comercial, económica, social y hasta política estaba muy avanzada, cuando los capitales semilla de la industria maquiladora echaron sus primeras raíces y ello seguramente facilitó el asentamiento de las nuevas empresas. Concluyo felicitando a los autores y de alguna manera a quienes nos otorgaron tan inteligente e importante testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Loera. Todos nosotros sabemos, los que vivimos aquí en Ciudad Juárez, que aunque no seamos de aquí, como dice por ahí un dicho ya que ya es casi refrán, que si vives en Ciudad Juárez, eres de Ciudad Juárez, aunque no hayas nacido aquí. La importancia de este fenómeno que está ahora contenido en el libro, la podemos medir simplemente con esta referencia. Cualquiera de nosotros que le haya echado una ojeadita al libro este de Óscar Martínez, una historia de Ciudad Juárez, recordemos que Juárez era en los años 20, los 30, a lo mejor hasta los 40 todavía, algo así como la visión que se tenía de Juárez era algo así como Sodoma y Gomorra, y estas cosas por acá, dada el tipo de actividades que se llevaban a cabo aquí, divorcios, en fin, cantinas, fiestas, en fin, todo esto que ya conocemos, ¿no? Y que hoy, justamente hoy, la visión de Juárez es de una ciudad con una presencia industrial muy importante. También hay presencia de otras cosas, ¿no? Crímenes y demás, pero este fenómeno industrial le cambió completamente a esta ciudad la imagen, la faz, la visión que del exterior se tenía sobre esta región. Entonces, esto lo podrán ustedes ver, advertir aquí en el texto, en el libro, ¿no? De alguna manera a través de todos los testimonios que están contenidos. Pero además hay alguna serie de aseveraciones que son verdaderamente provocativas y curiosas. Por ejemplo, don Alfonso Murguía dice que Echeverría pudo haber sido quién sabe qué cosas para el país, pero que para Juárez fue una bendición, ¿no? Y este tipo de cosas son visiones, aseveraciones que de alguna manera están sustentadas, pues una serie de gestiones que ellos hicieron en esa época, ¿no? Entonces son detalles que yo se los digo nada más así de una manera provocativa, con el exclusivo y único propósito mercadotécnico de inducirlos a que compren el libro, ¿no?
Y estos son nada más algunas de las cosas. Hay otras muy sabrosas y algunas picantes que vale la pena la inversión en lo que cuesta el librito, ¿no? Entonces, para continuar con esto, vamos a cederle enseguida la palabra a la señora o señorita, no sé, Lucinda Vargas, que acaba de llegar, ¿no? Y que es también comentarista de la obra y que pues conoce muy bien todos estos procesos. Entonces, pues vamos a pedirle por favor que nos haga su intervención. No sé por qué se rieron tanto, pero... Porque no sabes si seguro. Bueno, en el término... Híjole, perdón. Bueno. Para aclarar el punto, soy señora de Ann Backer. Prefiero licenciada porque lo deja ambiguo, pero no me importa señora o señorita, es más, señorita también no me importa. Es más, aquí está mi esposo, así es que yo creo que él prefiere señora. Primeramente, antes de iniciar mis comentarios, quisiera felicitar al autor de este importante libro, el doctor Samuel Schmidt, ya que, en mi opinión, esta obra contribuye bastante al entendimiento de lo que fueron las raíces del fenómeno maquilador, que creo que no se ha documentado en sí lo que fue ese principio, ese inicio. Pasando ahora a comentarios más concretos. Me pareció muy interesante la perspectiva que toma el libro, que es precisamente la de la búsqueda de la decisión en cuanto a cómo se llegó a esto que hoy quizás todos tomamos por concedido, la industria maquiladora. Tiene tantos años ya aquí en México que a veces se pierde de vista de cómo fue que se dio ese principio. Al leer las distintas entrevistas de funcionarios federales, empresarios juarenses, empresarios estadounidenses, etcétera, encontré que se trató de mantener la consistencia en el contenido y en el tono de las preguntas para poder así arribar a conclusiones que verdaderamente concretaran o consolidaran vertientes de respuestas comunes. Entonces eso me agradó, ¿no? Que siempre había esa línea de preguntas muy sólida. Por ejemplo, me gustó mucho la insistencia de tratar de discernir si el programa maquilador se vino a dar por decisión e iniciativa gubernamental o si fue el sector privado el principal actor detrás de todo esto. Fue interesante para mí descubrir que en sí se trató de una combinación de apoyos y entendimientos por parte del gobierno federal de la necesidad y del beneficio para México en lanzar industria maquiladora en la frontera, sin esto significar que había un tanto de renuencia en ciertos otros círculos de gobierno. Me pareció interesante que se resaltara esa doble opinión que había en los círculos federales. Pero la combinación de la que hablo es de esa de parte del gobierno y de una insistencia por parte del sector privado juarense en hacerse escuchar. Yo creo que aquí entra mucho lo del carácter norteño, de no desistir hasta dar con el resultado. Y aquí tenemos al ejemplo del señor Bermúdez, que fue uno de esos empresarios que no desistió hasta dar con el resultado. Sin tener esta combinación, creo yo, del entendimiento clave y de la insistencia clave de ambas partes, no se pudo haber dado, en mi opinión, ese principio clave. Y el entendimiento del que hablo, sobre todo, es el que vino a dar, creo yo, los viajes que se mencionan que se hicieron en Asia, ¿no? Porque fue ya concretizar ante los ojos de estas autoridades que se podía hacer y se podía hacer también acá en México. En cuanto a la mención del papel que jugó el sector privado juarense, también se me hizo muy importante el énfasis que se le dio al hecho de la mentalidad de largo plazo con la que se veían las cosas por parte de estos empresarios, que en sí es lo que trae consigo lo que es una verdadera visión, o sea, pensar a futuro, lo cual estaba en total contraste con la mentalidad general del empresariado del resto de México, sobre todo en esos tiempos, quienes pensaban en ganancias y en recuperaciones inmediatas. Sin esta mentalidad de asumir riesgos, que es lo que distingue a un emprendedor de un simple empresario, no se hubiera dado o explotado verdaderamente el concepto maquilador, sobre todo en su organización dentro de parques industriales, y quizá nos hubiéramos quedado con un concepto más primitivo sin poder atraer a empresas multinacionales grandes. En la cuestión de insumos me agradó ver documentados
los casos de anécdotas que yo he venido escuchando de las muestras de insumos de ferias industriales que se han llevado a cabo en su momento para poder lograr la mancuerna entre el empresario maquilador y el proveedor mexicano potencial. Se documenta sus resultados de fracaso ante la indiferencia del industrial mexicano por atender este mercado maquilador, ya que se bebía y se daba esta respuesta de indiferencia dentro de un contexto de absoluto proteccionismo. Es más, a México en ese entonces se le conocía como una de las economías más cerradas del mundo, ya que dentro del mismo mercado mexicano, el empresario o industrial mexicano encontraba uno de los mercados más lucrativos y totalmente cautivo. Entonces se documentan que sí se dio este esfuerzo de emprender ferias industriales, y me gustó que se mencionara por varios lados. Al contrario, lo que se ve documentado muchas veces es que simplemente no hay integración de parte de la maquiladora para con la economía de México, y ahí se deja sin mencionar este tipo de esfuerzos que se han venido dando sin mucho resultado. Si bien, siguiendo con esto de los insumos, que para mí es un tema muy importante, si bien el programa maquilador nunca contempló, y esto se documenta en el grueso del libro, creo yo, en varios lugares, si nunca contempló una estrategia de producción complementaria vía los insumos mexicanos, es importante preguntarse, y creo que esto sale también de leer el libro, y espero que el lector así lo vea, es importante preguntarse que si no hubiera existido ese proteccionismo que mencioné antes dentro de la economía mexicana, que duró esencialmente 4 décadas, a lo mejor hubiera habido mayor oportunidad o posibilidad de respuesta por parte del industrial mexicano para corregir esta situación de falta de integración en su momento. Vuelvo a lo mismo, se documenta mucho que no la hay, pero no se mencionan estos casos de intento de lograr algo. Siguiendo con el tema de los insumos, ya dije que era uno de mis favoritos. Se me hizo importante que se incluyera mención en la entrevista, creo que con el señor Murguía, que sí hay casos de éxito de proveedores mexicanos. Creo que menciona un par de casos de empresarios industriales juarenses que se aventuran a cumplir este reto, ¿no? Que es un reto bastante grande, el de penetrar un mercado tan exigente. Entonces, casos de éxito lo hay que mencionarlos, no se ven suficientemente documentados. Me da gusto que el libro lo menciona dentro de esta entrevista en lo particular. De hecho, otros casos de éxito que no vienen en el libro están también con el Grupo Bermúdez. Me tocó trabajar con el Grupo Bermúdez aproximadamente 4 años, y el mismo grupo trató de iniciar empresas que atendieran lo que es este mercado de insumos, reconociendo la necesidad que había de colocar más partes mexicanas para con el mercado maquilador. Otro aspecto interesante que se documenta en el libro, a través del estudio que el PRONAF comisionó a Arthur D. Little, y aquí tengo al autor enseguida, fue lo de las plantas gemelas o twin plants, que aquí tengo a la persona que en sí inventó ese término, ¿no? El hecho que en un principio se concibió el concepto como una coparticipación en producción entre ciudades de ambos lados de la frontera, el caso aquí Ciudad Juárez y El Paso, es muy interesante en mi punto de vista, ya que ahora se empiezan a dar esfuerzos de tratar de atraer industrias de insumos a maquiladoras a El Paso para abastecer lo que es uno de los mercados más grandes en este concepto a nivel mundial. En otras palabras, de haber habido desde un principio el interés por parte del Paso de unirse a Juárez en construir una estrategia más completa de industrialización de la frontera, ahorita estaríamos hablando de la industria de plantas gemelas y no de la industria maquiladora. Y me alegro que el libro mencione esto de plantas gemelas, porque aún sigue habiendo un malentendido. El concepto en sí existe, pero la contraparte existe en el interior de Estados Unidos y no en la ciudad vecina inmediata al norte de la ciudad mexicana. Abordando un poco más en esto del papel que pudo haber jugado El Paso, y menciono aquí al Paso varias veces porque dentro de mi función en el Banco de la Reserva Federal, que está en El Paso, escucho mucho las quejas que existen por parte de hombres de negocios en El Paso, de cómo no hay beneficios para El Paso de parte de esta industria maquiladora. Por eso me gusta resaltar el hecho que esto se da por culpa de la falta de interés del Paso en lo que fue esa estrategia potencial
fronteriza, maquiladora fronteriza, cubriendo los dos lados de la frontera. Se documenta esta falta de interés por parte del Paso ante el acercamiento a los juarenses, nuevamente insistiendo, pero no encontrando mucha respuesta. Creo que si bien ahora se empieza a dar cierto interés en el Paso, esto aún así se ha dado, no tanto porque el Paso haya tomado una iniciativa propia, más bien lo que se escucha mucho del otro lado son quejas de que no les toca mucho por su lado, sino que se ha venido dando a raíz del fenómeno que todos ustedes ya conocen, que es el fenómeno de control de inventarios justo a tiempo, el just in time. En sí las maquiladoras son las que han pugnado a sus proveedores que se acerquen más a ellos, y ahí es donde le han venido a tocar la puerta a El Paso. No que esto se documente, pero creo que trae un importante inicio, una documentación del por qué no se dio antes y el por qué El Paso no se debiera preguntar qué se debió haber hecho por parte de ellos en un principio. Bueno, sigo con lo mismo. Si no hubiera existido esa miopía por parte de la ciudad vecina al norte en aquel principio, cuando se empezaban a dar las decisiones cruciales en el programa maquilador, El Paso ahorita pudiera jactarse, junto con Juárez, de ser parte de una de las zonas industriales internacionales, ahí enfatizo la palabra internacional, más avanzadas en el mundo. Sin embargo, y esto creo que se ve con cierto celo por parte del Paso, el reconocimiento de industria de primera a nivel mundial se lo lleva la empresa maquiladora mexicana Juarense, con sus contrapartes en ciudades industriales al interior de los Estados Unidos. Finalmente, una de mis partes favoritas del libro es ver lo que se incluye en torno a lo que llamo yo el descubrimiento de la mano de obra mexicana por parte de los gerentes de planta estadounidenses, porque se trata de un verdadero descubrimiento de algo que no era meramente barato, sino altamente productivo. El libro lo dice varias veces en las entrevistas, sobre todo con los americanos. Al grado que estoy de acuerdo, como lo pone el autor en sus conclusiones, que a raíz de la experiencia maquiladora con el trabajador mexicano, y aquí cito al autor, no hay aventura industrial que no se pueda desarrollar en México. En estas palabras yace, a mi parecer, el mejor resumen de lo que la maquiladora le ha comprobado de México al mundo, y me gusta mucho que el libro lo incluya. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucinda por su participación, que nos da, pues, les da a ustedes, a todos nosotros, otra visión complementaria a la que dio Manuel Loera del contenido de la obra que hoy nos ocupa. Una de las cosas que llama mucho la atención, sobre todo en la entrevista a don Jaime Bermúdez, es esa idea, esa conceptualización que hicieron de cómo aprovechar la infraestructura en términos de redes, de comunicación, de transporte y todas las facilidades que tiene, en este caso, el primer escalón norteamericano, que es la ciudad del Paso, y cómo eso podía ser beneficiario a Ciudad Juárez para una industria de este tipo. Esa conceptualización, esa idea de aprovechar, digamos, lo que ya está instalado, aunque sea 200 metros más allá del río, creo que es una de las ideas importantes que está en esta obra, en lo que ellos como promotores idearon, conceptualizaron como una estrategia para aprovechar en favor de este lado del río algo que ya estaba instalado al otro lado. Una forma, pues, de alguna manera aprovechar en términos de infraestructura lo que por alguna razón se ha llevado por otros conductos, ¿no? Entonces, pero yo creo que ustedes están de alguna manera interesados en escuchar pues algunas palabras tan de los autores ocasionadores, pues, del contenido de este libro que integró acá a Samuel Schmidt. Entonces, vamos a dejar que Samuel Schmidt nos haga una intervención al final, y vamos a privilegiar, pues, en este caso, que tanto don Jaime Bermúdez cuanto el señor Richard Bolin nos hagan algunos comentarios que ellos estimen pertinentes. Entonces, les voy a pasar el micrófono y que ya ellos, entre ellos, decidan quién quiere hablar primero y entre ellos se repartan el micrófono. Entonces, muchas gracias.
Con su gentil permiso, voy a hablar en español. Empecé esta mañana con el chofer reeducarme, entonces, apologies. Para mí, este evento marca un cambio en la mentalidad de México y porque yo quiero hablar de la importancia de lo que ocurrió en México en el resto del mundo. Es un evento, ¿cómo se llama? Muy elegante. Aquí ocurrió dos cosas. Uno es la decisión de cambiar hacia la iniciativa privada, la aceleración del desarrollo de México. Fue un accidente probablemente de la política en el centro del país, falta de fondos para invertir en eventos nuevos, asuntos nuevos en la frontera, pero la decisión de don Antonio Bermúdez y don Jaime Bermúdez de invertir en sus terrenos de algodón Pima, estilo Pima, en lugar de cultivar algodón, poner un edificio para el Radio Corporation of America. Esto inició un proceso que no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo y que es la privatización del asunto. No había dinero en el gobierno, entonces la iniciativa privada empezó a traer industria a México. Industria extranjera que tenía acceso a mercados extranjeros, tenía tecnología extranjera, tenía gente capaz en ciertos ramos extranjeros. Primera vez. Y ya tenemos 107 parques industriales con más o menos 80% de 1 millón de trabajadores en fábricas exportando cada día. Y estos parques industriales han sido el modelo para el resto del mundo. Finalmente, Filipinas se convirtió de 5 parques de gobierno a 35 parques privados en los últimos 5 o 8 años. Indonesia, la misma cosa. No sé mucho de Tailandia. En el centro de Europa está hablando más de parques privados. El parque industrial privado que está promoviendo afuera es mucho más ágil. Y que viene y tiene gran confianza en él porque hay 50 clientes allá operando bien después de 25 años o 30 años. Entonces es un punto de venta en este negocio que es muy, muy importante. Y quiero insistir que es importante al mundo porque ya yo estoy manejando una organización que se llama WEPS, World Export Processing Zones Association, con más o menos 50 miembros, con más o menos 150 parques industriales, zonas francas, etc., en 39 países, con más o menos 800,000 trabajadores cada día en las fábricas. Y esta aceleración en los últimos 5 o 10 años ha ocurrido en el mundo porque México ha mostrado a los demás que realmente funciona bien parques industriales para el desarrollo de un país. Entonces vemos el futuro con las lecciones de México. Es muy importante en el mundo. En el mundo hay ahora 30 países avanzados, 9 países nuevamente llegando no como newly industrialized countries, pero cerca a ser, no incluyendo México. México no es todavía a este nivel, pero
Taiwán, Corea, etcétera, muy elevado. Entonces, 30 arriba, 9 recientes, 40 más con parques industriales, zonas francas industriales, lo que llamamos Export Processing Zones. Y 135 países que no han empezado a desarrollar, la mayoría pequeños, 5 millones de personas, 3 millones, a toda África, solamente Kenia es miembro con 8 zonas. Toda la Unión Soviética, los restantes de este gran lugar, están tratando de empezar con zonas francas, con parques industriales. El mundo está ya empezando a desarrollar porque ustedes aquí han desarrollado y todo el mundo está viendo esto. Entonces, ponerlo en esto, las palabras de cómo empezó, es muy importante. Siempre tenemos que ver la historia para entender dónde estamos. Y yo felicito a Sam para su trabajo. Gracias. Muy bien, Richard. Yo quisiera enfatizar lo que ya se dijo ahorita sobre el inicio de la industria maquiladora. Realmente fue muy afortunado para Juárez y para nosotros el hecho de que don Antonio Bermúdez fuera nombrado director del Programa Nacional Fronterizo. Como ustedes saben, el Programa Nacional Fronterizo fue un fideicomiso nacional financiera donde la idea del presidente en aquel entonces era de cambiar un poco el aspecto físico, cambiar bastante el aspecto físico de las ciudades fronterizas, porque teníamos un contraste tremendo en todas las ciudades fronterizas. Entonces la idea básica era ayudar comercialmente y ayudar a mejorar el aspecto físico de las ciudades. Pero en esa época, pues habíamos un grupo de jóvenes, yo también me consideraba joven entonces, y éramos muchos de nosotros que queríamos ver en Ciudad Juárez un cambio de su modo vivendi, como dijo el doctor Lau, ¿verdad? Que vivíamos de cantinas, de restaurantes, de prostitución, de divorcios, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues sentíamos que lo debíamos de cambiar. También estábamos conscientes de que era imposible competir con Monterrey, Guadalajara y México en el aspecto industrial, porque no teníamos el mercado. Entonces realmente no sabíamos qué hacer. Afortunadamente tocó la coincidencia de que el Programa Nacional Fronterizo contrató aquí a Dick Bolin, entonces, también joven, que trabajaba en México representando a Arto de Lelo, para que hiciera ese estudio que se llamó Posibilidades Industriales para Ciudad Juárez. La coincidencia fue de que al mismo tiempo, en esa época se había nombrado como secretario de Industria y Comercio a Octaviano Campos Salas. Ese, como secretario de Industria y Comercio, fue clave porque realmente fue un apoyo decidido de él. Él viajó antes de tomar posesión como secretario de Industria y Comercio, estuvo en Taiwán, estuvo en Corea, estuvo en diferentes lugares donde ya operaba la industria maquiladora, entonces ya entendía lo que era eso y él estaba totalmente convencido de que eso era benéfico para México. Pero desgraciadamente en esa época también encontramos a ciertas personas en estudios hacendarios en que no compartían ese criterio, sino que estaban en un mercado cerrado en que decían que eso veníamos a vender al país, etcétera, etcétera. Afortunadamente eso cambió, hubo un acuerdo y se logró la autorización de la industria maquiladora. Y los resultados, pues ustedes muchos lo conocen, ya los conocen. Pero para que se formen una idea
de la evolución que hemos tenido, y eso es a donde voy, la importancia que ha tenido esto. Empezamos con procesos sumamente sencillos de atornillar, de la cosa de confección, o sea, procesos sumamente sencillos. Y teníamos que empezar por ahí, porque no teníamos la gente calificada. Pero los últimos 30 años hemos tenido una evolución tal, ¿verdad?, que es precisamente lo más importante que ha hecho la industria. La generación de una infraestructura humana de primera a nivel mundial. Les podemos dar muchos, cientos de ejemplos de jóvenes aquí de Juárez, y estoy hablando de Juárez, pero por supuesto que esto es en la frontera y en muchas ciudades de la República, en que ahorita con la experiencia que tienen están manejando plantas como directores generales de muchas plantas en todo el mundo. Y eso no lo dice General Motors, sino lo dice Philips, y nos lo dicen todas las compañías, de todos los mexicanos que han salido de estas fábricas a manejar plantas en muchos lugares del mundo. Esa es la importancia que esto tiene. Ustedes conocen la industria, pero voy a dar dos ejemplos que utilizamos siempre, que son muy significativos. Quizá muchos de ustedes no lo conozcan. Philips tiene 6 o 7 plantas aquí en Ciudad Juárez. Una de esas plantas, en la fabricación de televisores, durante la noche o en la mañana muy temprano llegan 150 o 200 o 125 remolques con refacciones, con partes. En la noche se mandan al mercado en todo el mundo 15,000 televisores. Eso significa que sale una televisión cada 3 segundos. No hay bodegas. Todo lo que entra sale inmediatamente. Inclusive tenemos un proveedor de ellos en que está la planta enseguida y hay una banda sin fin que los surte a ellos. Eso es alta tecnología. El otro ejemplo que damos aquí es una planta que está aquí cerquita, aquí a una cuadra de este auditorio, que es de Delphi. Delphi, en que es de General Motors, donde se está haciendo se están diseñando los carros del futuro. Se está diseñando asientos, motores, arneses, etcétera, todo lo que compone un automóvil. Ahí se está diseñando y se está probando, pero no para nada más los carros de General Motors, es para BMW y Mercedes-Benz y Toyotas, Nissan, etcétera, etcétera. Para la mayor parte de los fabricantes de automóviles en el mundo, aquí esta planta está haciendo ese diseño. Para eso, claro que necesitamos gente muy capacitada, Actualmente tenemos más de 1,000 ingenieros mexicanos trabajando en esa planta. El informe que tengo es para fines del año entrante, habrá 3,000 ingenieros mexicanos trabajando en esa planta, en ese diseño. Eso le da una idea de la evolución que esto ha tenido. Esa es la importancia. Eso es lo más importante que nos ha dejado, esa infraestructura humana capacitada. Para concluir, quiero decir esto. Dentro del desarrollo que tenemos muchos problemas de infraestructura. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de drenaje, tenemos problema habitacional, y podemos enumerar muchos problemas. Pero el problema número uno, y ya se lo ponemos aquí, y nos lo dio hace 6 años, un estudio que le pedimos también aquí a Bob Haywood y a Dick Bolin, que trabajan juntos, que se llamó Juárez 2000. O sea, hace 6 o 8 años quisimos saber qué iba a pasar en el año 2000. Entonces ellos nos hicieron el estudio. En ese estudio, realmente se nos habla de una cosa: el problema básico, el problema número 1 va a ser la educación. El desarrollo de la industria de maquila en México irá en proporción directa a la educación. El problema que tenemos ahorita y que vamos a tener que es desde ahorita y será de mañana también es el aspecto de educación. Para los procesos que estamos, a donde vamos, necesitamos gente muy capacitada. Ahí es donde es la importancia de todos ustedes jóvenes que están aquí, de la importancia que esto tiene. Y quisiera nada más, para terminar, enfatizar la importancia que esto tiene y el futuro de México y el problema, vuelvo a repetir, lo número 1 que tenemos es la educación. Muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias a Richard Bolín y al don Jaime Bermúdez por su testimonio y sus aportaciones. Y en el último punto que dijo don Jaime, pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, el problema educativo es la plataforma básica sobre la que se pueden construir todas las cosas que queramos, y es incuestionable que la responsabilidad de tecnológicos, universidades, qué sé yo, todas las instituciones de educación superior, pues es fundamental, básico, tener esto claro, y todos los esfuerzos de las instituciones educativas deben estar orientados, concentrados, única y exclusivamente en el mejoramiento de la calidad de la educación. Para nosotros eso está perfectamente claro, y bueno, que lo digan hombres de experiencia que han pasado pues por una serie de procesos de este tipo, bueno, pues yo creo que tiene un valor agregado adicional, que es el que da la experiencia, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, pues vamos a cederle la palabra al autor pues de esta obra, En busca de la decisión, la industria maquiladora en Ciudad Juárez, a Samuel Schmidt, pues para que nos diga a ver qué se le ocurre decirnos a este respecto, ¿no? Yo quiero en primer lugar agradecerle al rector, porque hace un rato que dijo su refrán sobre los que viven en Juárez, me acaba de quitar lo chilango, lo cual en esta zona siempre es una ventaja. Yo en realidad quiero empezar haciendo una serie de agradecimientos. Le reconozco mucho a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el apoyo. No es fácil meterse en proyectos de este tipo. Las universidades por lo general son reacias a publicar libros que creen que no se van a vender, pero que es parte del apoyo al desarrollo académico y al desarrollo del conocimiento. Por eso estamos en una cruzada de que sí se venda, así que ahí hay copias. En segundo lugar, quiero reconocer a Pedro Siller, que en realidad fue crucial para la parte de revisión y edición del libro. Ustedes no se imaginan, hace un rato alguien me preguntaba ¿y cuánto tiempo se dedicó al libro? Y fue mucho tiempo, pero el tiempo que uno le dedica a que un libro salga decentemente tiene que ver con quien está atrás de la computadora, de la máquina, etcétera. Pedro, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Y este proyecto... Manuel Loera, aunque ustedes no lo crean, de veras leyó el manuscrito para hacer la presentación de hoy, pero lo leyó 2 veces, porque hizo una lectura muy seria cuando yo le entregué el manuscrito a la universidad, hizo comentarios muy atinados y en realidad me permitió ver qué tan bien o no iba el trabajo. Y Manuel, muchísimas gracias por toda tu ayuda. El proyecto tiene en parte como culpable a Jorge Bermúdez, porque en alguna ocasión él sugería que habría que analizar de veras qué había pasado con la industria maquiladora, y yo le decía que me gustaba el proyecto, pero que yo lo condicionaba a que él me consiguiera una cita con su papá para que fuera el primer entrevistado. Y me dijo, bueno, pues vamos a hablar con él. Y lo primero que don Jaime dijo fue, yo no hablo. Y esto fue muy peculiar porque después se habló, me dio 3 largas entrevistas. Yo debo reconocer ahora que tuve que aguantarme en muchas ocasiones, porque habiendo sido presidente municipal de Ciudad Juárez, pues a mí me daban más ganas como politólogo de que me enseñara de política de Juárez y no tanto de las maquiladoras. Me tuve que aguantar, no hablamos del tema, lo tenemos pendiente, ¿no? Y en realidad fue muy interesante porque me fui dando cuenta de cosas muy peculiares. Había gente que abiertamente me decía cosas que no eran ciertas. Y hay inclusive, cuando vean el libro van a ver una de esas entrevistas que para el entrevistado y para mí quedó claro que él me había dicho cosas que no eran correctas. Pero de estas cosas, de las fallas tecnológicas que nos da esta vida, resulta que es la única entrevista que la grabadora no funcionó. Y tuve que regresar para una segunda entrevista, me volvió a recibir, es un alto funcionario, bueno, era en el departamento del Distrito Federal, y en la segunda ocasión ya él vio que yo ya sabía lo que él me tenía que decir correcto, y fue una entrevista muy buena. Pero lo que me llama la atención no era tanto el que él hubiera tratado de jugar con una imagen de la historia, sino que de repente me encuentro que la industria maquiladora hoy se convierte, especialmente en Juárez,
en una especie de sujeto que mucha gente se quiere apropiar. ¿Quién tiene la paternidad de la industria maquiladora? Y uno de los entrevistados que fueron así muy exprimidos, que es Richard Bolin, de repente cuando lo entrevisté en Flagstaff, él no entendía mi insistencia con ciertas preguntas. Yo le pregunté, le dije, ¿quién? Que por cierto, si hubiera sabido que hablabas español, hubiera sido más fácil. Hasta ahorita lo estoy descubriendo, siempre me habló en inglés. Yo le pregunté, le dije, ¿quién pagó el estudio ese famoso del que hiciste como Arthur Diller? Y me dice, el PRONAF. Y yo le dije, ¿estás seguro? Me dice, pues ¿cómo? No estoy seguro si yo lo hice. ¿Y cuánto te pagaron? Ahí dice, pagaron $30,000. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y entonces empezó a irritarse de que yo preguntara y que volviera a preguntar si él estaba seguro de las cosas que él había hecho. Pero es que resulta que antes de que yo me fuera a Flagstaff, un personaje de Juárez, dice, sí me voy a aguantar el nombre, me dijo, no, yo te voy a decir la verdad. Y ese proyecto lo pagó fulano de tal, y fue tanto, y todos aportamos. No era cierto. Pero a mí la pregunta que me brincaba haciendo un proyecto de historia oral era decir, bueno, obviamente por alguna razón no me está diciendo lo correcto. ¿Por qué no me está diciendo lo correcto? ¿Y por qué es importante que haya gente que hoy quiere atribuirse la paternidad de la industria maquiladora? Y hay algunos que dicen, pues la paternidad puede ser mala porque la maquiladora ha producido algunos problemas, la paternidad puede ser buena porque la maquiladora ha producido algunas virtudes, pero lo cierto es que hay este tipo de competencia. Confieso que no tomé partido, las entrevistas se orientaron, y en ese caso inclusive un poco insistente para tratar de descubrir de veras la verdad, los hechos históricos más apegados a la verdad, para que pudiéramos por lo menos entender qué es lo que lleva al gobierno a tomar una decisión de este tipo. Eso es lo que a mí me interesaba como politólogo. Una cosa que me llamó mucho la atención, y también con esto voy a terminar para no alargar demasiado, es que yo insistí con algunos de los entrevistados preguntas sobre si hubiera habido algún diseño especial para empezar la industria maquiladora. Porque es un poco una imagen que se tiene en el medio académico. La industria maquiladora se diseñó todo estaba perfectamente planeado, sabían todo el mundo a dónde querían llegar, y prácticamente todos los entrevistados dijeron, no teníamos idea a dónde iba a llegar esto. A todos les hice la misma pregunta, ¿está usted sorprendido de que haya sucedido lo que sucedió? Y todos dijeron, sí. En realidad, lo dijo ahorita Richard Bolin, la industria maquiladora surge casi como un accidente. Es uno de los únicos proyectos mexicanos que surgen sin apoyo del gobierno, que surgen estrictamente como una iniciativa empresarial. Yo no sé si hay algún otro en el país, y yo creo que esto por sí mismo tiene un cierto mérito y habría que rehistorizarlo de una manera apropiada. A esto se orienta el libro. Hay algunas anécdotas picantes, como decía Rubén, todavía quedan copias allá afuera. Y repito una vez más, le quiero agradecer de veras a todos los entrevistados. No aparecen como coautores porque no iban a alcanzar las regalías para repartir entre todos, pero en realidad yo sí reconozco mucho la ayuda de todos ellos, la predisposición a platicar. Fueron entrevistas, algunas de ellas muy largas, y en realidad uno tiene pocas veces la oportunidad de tener el acceso a aquellas personas que fueron muy importantes en que se tomara una decisión, y que son aquellas personas que prácticamente hicieron la historia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Samuel. Queremos, antes de descifrar, antes de pasar a quizá algunas preguntas de ustedes, aunque no han leído el libro, pero quizá tengan curiosidad de hacer algunas preguntas, bueno, pues podríamos pasar a esta etapa. Pero sobre algo que dijo Samuel, y para empezar a desvelar el verdadero secreto del origen de la industria maquiladora, yo debo decirles que ese secreto no está en los libros ni nada de eso. El verdadero origen, y es que después de que las cosas tienen éxito, pues siempre surgen
las patentes de paternidad de todo el mundo. El verdadero secreto del origen de la industria maquiladora no está en lo que ellos dijeron. La verdad es que hace muchos años en la idea se la mandé yo a don Jaime Bermúdez en un anónimo, entonces hasta ahora lo estoy hasta ahora lo estoy revelando. Pues les dije, no han leído la obra, no, pero seguramente algunos de ustedes tienen pues curiosidad por algunos aspectos. Pues abrimos una pequeña ronda de preguntas, 2, 3 preguntas o como lo estimen ustedes conveniente, así que... hacer una pregunta a don Jaime Bermúdez, si es tan amable. Quiero interrelacionar 3 comentarios. El señor rector que nos habló hace 40 años de los Picos Bares, culturalmente, lo que se pensaba en la ciudad, lo que es ahora. El señor Boli, de la iniciativa que tuvo, el desarrollo que tuvo en el proyecto, cómo usted transformó un rancho de algodón en este gran proyecto que ha sido un éxito, pero que en el interior del país no lo consideran todavía así y que ven personas de que el proyecto maquilador ha beneficiado a las fronteras, pero no al resto del país, y que el producto interno de mucha gente ha bajado y gente del campo, de ese campo que usted tenía ido a las industrias maquiladoras, y dicen que México no puede ser comparable con el proyecto asiático, que México es un país altamente rico en recursos naturales y no debe ser comparado. Yo quisiera, con el éxito que han tenido ustedes, ¿cómo va a beneficiar esto en el futuro al país y cómo el resto del país va a tener beneficio de esta maquiladora? Bueno, ya está pasando eso, efectivamente, tenemos ahorita más del 60, quizás el 65%, 70% de la industria maquiladora en la frontera. Ahora hay que tomar en cuenta de que el desarrollo que tuvimos en Juárez, paralelamente lo tuvimos en toda la frontera, porque se encontró personas, igual que el grupo aquí de nosotros en Juárez, se encontró personas en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, en Matamoros, en Reynosa, en que fueron unos convencidos también de lo que era la industria maquiladora. Ahora, se desarrolló primero en la frontera, básicamente porque cuando salió el primer decreto, esto era única y exclusivamente para la frontera, no podía pasar el kilómetro 28. Eso fue el inicio. Posteriormente cambió, se vio el beneficio para México y cambió. El proceso de cambio para el sur no ha sido tan rápido como se quiere. ¿Por qué? Por la cosa de logística, de distancias, hay muchos conceptos que hacen la frontera muy atractivo para la industria, principalmente nuestro cliente principal, que es Estados Unidos, y la cercanía y la logística lo hace mucho más fácil hacerlo en la frontera. Pero eso está cambiando. Ahorita tenemos en Monterrey, en Guadalajara, en el Bajío, todo lo que es la zona del Bajío, lo que es los 5 estados donde consideramos nosotros que el desarrollo va a ser fuertísimo, es Querétaro, San Luis, Zacatecas, Guanajuato, y me falta un estado. El otro estado que está ahí. Aguascalientes. Consideramos esa zona. Ve usted, por ejemplo, las compañías como Nissan, que tiene una fábrica realmente impresionantes, General Motors, y así como eso hay muchas de las fábricas grandes. Eso lo que va a pasar es que todas esas fábricas necesitan el apoyo de los que surten los insumos. Entonces esas fábricas le están diciendo a sus proveedores, tú vete a Querétaro, tú vete a Guanajuato, porque te necesito enseguida de mí. El concepto de justo a tiempo y es una cosa que ha venido cambiando totalmente. Acuérdense que estamos en un mercado global, tenemos que ser competitivos a nivel mundial y es muy costoso para una compañía que está en Guanajuato, le surtan de Chicago o le surtan de Asia, ¿verdad?, un producto por la inseguridad, porque eso lo tiene, y el costo también. Entonces, por eso, el mercado para nosotros ahorita, estoy hablando de nosotros, los desarrolladores y los promotores industriales, son las pequeñas compañías. Las compañías grandes ya saben cómo hacerlo. Al principio nos interesan mucho las compañías grandes, por ahí empezamos. Ahora nos interesan mucho las pequeñas que les llamamos de 20 a 100 millones de ventas, que son las plantas que surten a las industrias grandes.
Pero pasando a la pregunta, ahorita es mucho lo que se está desarrollando. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de Mérida, donde hay un desarrollo muy fuerte. ¿En qué? En confección. El mercado en Estados Unidos de confección son de 200,000 millones de dólares. En México no hacemos, creo que ni 15,000 millones. Es un mercado grandísimo que tenemos ahí, y es un mercado en que se está aprovechando precisamente en muchas de las ciudades del sur. Mérida, inclusive Oaxaca, Tabasco, etcétera, etcétera. Todos esos lugares que no han tenido industria maquiladora están aprovechando eso por la mano de obra barata. Le voy a dar otro ejemplo. O sea, tenemos programas donde los ejidos se están organizando en pequeños poblados de 3,000 o 4,000 habitantes, donde se pone una planta, donde los ejidatarios son dueños del edificio, son dueños del negocio, y se les contrata a ellos, se escogen de allí 150 obreros, se les lleva a un lugar a entrenarse, se regresa, se escogen 100, pero ese pueblo de 3 o 4,000 ya tiene una industria donde 100 personas están recibiendo, 120 personas están recibiendo un salario. Eso se ha generalizado mucho. Así es que, contestando su pregunta, sí se está desarrollando mucho, principalmente en los sistemas fáciles. Tenemos dos tarjetitas, no voy a permitir darles lectura, una de Socorrito Membrila, que le da las gracias a Samuel Smith, no al mejor político, pero ser el mejor empresario, y una pregunta para algún temerario que quiera responderla. ¿Hay alguna tentación del gobierno para captar o retener industria maquiladora a través de subsecuentes devaluaciones del peso? No, a nadie está obligado a responder. Aquí está Roberto Urrea, que a lo mejor no nos puede contestar eso. Mientras surge el valiente, alguna otra. Él dice que puede. Bueno, así muy simple, en realidad no se trata de una ocurrencia o de una estrategia particular. Más elementales manuales de administración de la política económica recomiendan que en ciertas circunstancias es conveniente devaluar la moneda, mantener ciertos márgenes de evaluación para hacer posible una política de exportaciones. En realidad, la maquila entra al país en un momento en el que el tipo de cambio es muy rígido y a pesar de eso sobrevive, pero los mejores alientos los recibe justamente cuando el gobierno mexicano cambia de modelo y da un papel muy importante al proceso devaluatorio, al manejo del tipo de cambio. Y esta es la razón por la que de alguna manera sí queda muy clara cuál es el papel de una devaluación en el impulso de la industrialización y en particular en el impulso de las exportaciones. Bueno, como se trata de la presentación del libro y muchos lo irán a comprar, no sé si esto sirva de comercial o anticomercial, pero finalmente es derecho expresado. Cuando se menciona aquí muy claramente, en este libro Samuel Smith explora por medio de una serie de entrevistas los entretelones que llevaron a la autorización para que se instalaran en México las plantas maquiladoras. Ahí está la esencia del libro. Quien espere encontrar más, no lo va a hallar. Y no se digan engañados, porque aquí lo dice muy claramente Samuel Smith. Este libro no intentó hacer la evaluación de la industria maquiladora. Por medio de estas entrevistas intenté explicar cómo se tomó la decisión y aun cuando hay versiones contradictorias sobre la paternidad del proyecto. Está muy definido el objeto. Cuando yo he visto a Samuel Smith a través de sus entrevistas, de su trayectoria, y que pensé que podía dar lugar a un estudio de tipo crítico sobre las consecuencias de la industria maquiladora, creo que nos lo va a quedar a deber, ¿verdad? A propósito de lo que es la explotación, a propósito de lo que es la violación de los derechos humanos, a propósito de lo que es la contaminación. Creo que nos lo quedará de ver para todas aquellas que admiramos tanto la obra crítica de Samuel Smith y para nuestro rector, que a la hora de tratar de hacer reír a la gente se utilicen elementos menos chabacanos como el que hizo con la señorita expositora acerca de ser señora o señorita, cosas que no molestan a la gente. Cómo no, con muchas gracias. Pensaba pedir mis disculpas en su momento, pero aprovechando su intervención lo hago en público y luego en privado aquí a Lucinda. Tenemos dos tarjetitas
que son una expresamente a Samuel Schmidt y otra, pues yo creo que abierta a la mesa. Samuel Schmidt dice, ¿cómo te explicas tú como politólogo que la industria maquiladora sea actualmente parte muy importante de nuestro modelo de desarrollo económico, habiendo crecido en un estado que en ese tiempo presumía de una planeación de una economía fuertemente centralizada? ¿Significa esto que no existía realmente una planeación económica seria? ¿O la política económica en México ha sido diseñada al día? Y voy a leer de una vez la pregunta abierta, así dice, ¿qué mecanismos se pueden establecer para hacer competitivos a los proveedores nacionales en franca desventaja frente a los extranjeros? Bueno, yo creo que la industria maquiladora no es parte de nuestro modelo de desarrollo porque no hay modelo de desarrollo. Lo que ha habido es una serie de decisiones. Lo que había a partir de los 40, que es el modelo de sustitución de importaciones, pensaba o planteaba que se tenía que impulsar una industria nacional. Lo que a mí me llama la atención de la industria maquiladora es que iba en contra del modelo de sustitución de importaciones, porque en realidad se aprueba que se inicie un tipo de producción que no tenía como finalidad producir nacionalmente para el mercado nacional. Yo creo que esto se justifica porque nadie tenía idea de dónde iba a llegar. Lo que se justifica era el gran temor que se tenía en las mentes políticas del país en los 60. Recuérdense que esta decisión se toma en 64, con el paradigma de la Revolución Mexicana, donde las grandes masas de desempleados podían disparar una nueva revolución. Esto es lo que preocupaba al liderazgo político mexicano en aquellos años. Entonces, se acepta la industria maquiladora y se acepta para tratar de satisfacer a un grupo de promotores locales, y yo creo que un poco pensando el gobierno, pues si pega, qué bueno, y si no pega, no perdemos nada. Al cabo es un fenómeno muy local que podría no generar efectos negativos para nadie. Creo que era una apuesta para ganar nada más, pero de nuevo no representaba un componente importante en ese modelo. Ahora, no había planeación económica en el país. Yo me aviento a decir que todavía no hay planeación económica en el país. Es una economía fuertemente centralizada. Todavía hoy los promotores de maquiladoras se quejan de que no hay la capacidad para tomar todas las decisiones apropiadas a la industria maquiladora en la frontera. Todavía hoy hay que pasar por la Ciudad de México, mucho menos, pero todavía hay que pasar por la Ciudad de México. Y bueno, el país así es todavía. Entonces, creo que ni hay una planeación económica centralizada, que ni hay esa planeación económica, ni hay modelo. Lo que tenemos hoy en día, yo creo, es una trampa del gobierno que está diciendo que las operaciones de maquila son operaciones nacionales. Yo creo que hay que ponerlas verdaderamente en su dimensión. Son operaciones internacionales que algo se aporta a nivel nacional, pero que no habría que mezclarlo con las cuentas nacionales porque nada más nos da imágenes distorsionadas. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que a los panistas no les gusta que se diga, es que la industria maquiladora crece y va a seguir creciendo independientemente de lo que haga el gobierno, porque esta no sigue siendo promoción industrial gubernamental. La administración panista presume de que el estado de Chihuahua es el que mayor número de empleos ha creado en el país. Eso es cierto, pero eso no responde tampoco a un modelo de desarrollo chihuahuense. Eso responde a que hoy hay una masa de promotores industriales chihuahuenses que están trabajando y que trabajaban antes, que algunos, la mayoría, no son siquiera panistas, y que es su negocio la promoción industrial. Entonces, creo que habría que poner estas cosas en su balanza adecuada para decir, ni habían esas estrategias ni las hay hoy. Ojalá que el gobierno del Estado asumiera el desarrollo de la industria maquiladora como parte de un modelo de desarrollo local. Y brinco un poco rápido a decir algo sobre esto de los proveedores nacionales. Yo creo que hay dos críticas por qué no hay proveedores nacionales, y que las dos están inmersas en el libro. Una es porque los industriales mexicanos no querían ni invertir para ser productivos y competitivos, ni querían arriesgar nada. Hay por allí una anécdota platicada donde dice que llegó alguien a una feria industrial, vio unos componentes de radio y le dijeron, oiga, pero ¿cuánto valen?
Dice, pues 10 centavos de dólar. Dice, pues yo los produzco a dólar. ¿Cómo me voy a poner a producir a 10 centavos de dólar lo que produzco a dólar y con eso gano dinero? Y entonces, en lugar de plantearse cómo entrar a ser proveedor, dicen, mejor véndanme los componentes de 10 centavos de dólar. Ese es un primer problema, la falta de inventiva del industrial mexicano para meterse a esa esfera de la producción, que sí es muy riesgosa, pero que requiere también este espíritu de arriesgue. Y la segunda parte es que las maquiladoras, que no son las maquiladoras, sino las empresas matrices, tampoco plantearon desde un principio transferir sus funciones de diseño y de compras hacia la frontera. Aquí vinieron a ensamblar. Entonces, el diseño y la ingeniería se hacía en la planta matriz, ahí estaba el departamento de compras y la comunicación entre diseño, ingeniería y compras decía, vaya y cómpreme tal cosa entre las redes de proveedores que tenían ahí. Era muy difícil que alguien de compras se viniera a Juárez a buscar un proveedor en Juárez. No tiene ningún sentido. Hoy también se está rompiendo esta dinámica. Lo que el don Jaime hablaba de este proyecto Delphi, que ya está diseñando en Juárez, va a permitir ahora sí que empiecen a instalarse compras en Juárez, siempre y cuando ahora surja el industrial mexicano que esté interesado en producir, en arriesgar y en ser un poco más inventivo. Entonces, creo que son estos elementos que si surgen no van a estar en desventaja, al contrario, van a estar en la ventaja de que están localmente, de que no tienen que meterse a un ámbito que no conocen, porque sí lo conocen, y que los pone en ventaja muy importante sobre los internacionales. Bien, vamos a pasar dos últimas preguntas para luego permitir que en el pasillo, en la convivencia, pues se puedan conversar sobre otras cosas. Una es para el doctor Schmidt y la otra es para don Jaime. Don Jaime dice, señor Bermúdez, si la educación es el principal problema para la industria maquiladora, ¿qué se tiene planeado para resolverlo de acuerdo al interés nacional? Esa es una pregunta. Y para Samuel Schmidt, dice, con su ardua investigación realizada sobre el fenómeno maquilador y su gran visión política de México, ¿cree usted que el fenómeno maquilador podría acelerar en México su nivel económico, político, tecnológico y educacional, que llegase así México a competir a un nivel mundial? No sé quién de los dos. El esfuerzo se está haciendo. Creo que tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados y los municipios están conscientes de la importancia que tiene la educación para nosotros. El problema básico de la educación es que no se puede brincar de la secundaria, de la primaria a la universidad. Esto lleva tiempo. Y es precisamente el problema, el factor tiempo. Es donde estamos, nosotros allí estamos en contra del tiempo. Si se tiene el dinero suficiente, podemos hacer la cantidad de casas de habitación que ustedes quieran. Pero la educación es totalmente diferente a cualquier otro tipo de infraestructura. Lleva tiempo y por eso estamos trabajando contra el tiempo. Que se está haciendo bastante, sí se está haciendo. Creo que tanto los gobiernos están muy conscientes de la importancia que eso tiene. Las plantas maquiladoras están muy conscientes también de eso. La mayoría de las plantas están interesadas en ayudar y apoyar a todos sus empleados en el aspecto de educación. Así es que creo que hasta ahorita, pues no puedo decir que todos quisiéramos que se hiciera mucho más, pero pues eso tiene un límite. Sam, ¿sabes quiénes son los serendips? Ok, la serendipidad, si esta es la palabra, es la mente preparada, aprovecha el evento fortuito. El accidente de no tener dinero del gobierno para la industria fue accidente. Serendipidad hizo un proyecto que trabajó bien. Y hay mucha serendipidad en México.